La MEP es una técnica que ha salido sinceramente a revolucionar el tratamiento de lo que es más que nada tendinopatías y desgarros y algunas contracturas musculares y demás. La cual se utiliza, o sea, las siglas te indican que es microelectrólisis percutánea, ¿sí? Micro porque utilizamos una microcorriente, electrólisis porque es el fenómeno que ocurre dentro del cuerpo al migrar los iones hacia el polo correspondiente, ¿sí? Y percutánea porque se utiliza una agujita de acupuntura. El paciente, por ejemplo, en el caso de una tendinopatía, se detecta la zona de tendinopatía, que se le puede hacer una ecografía, detectamos la zona de lesión y aplicamos la aguja con corriente, con la microelectrólisis, con la microcorriente, digamos, para generar el electrólisis en la zona de la lesión. Eso lo que hace es generar una irritación química, ¿sí? Que genera un efecto inflamatorio, pero sin los efectos del dolor. Lo que hace adentro es generar un efecto químico, ¿sí? Que es lo que se llama electrólisis, propiamente dicho, lo cual genera una irritación química de tipo alcalina, lo cual hace que el cuerpo reaccione en contra de eso y genere un proceso inflamatorio. Lo bueno de ese proceso inflamatorio es que se genera sin dolor, ¿sí? Porque anulamos ciertas sustancias como la bradiquinina, la citoquina, la sustancia P y demás que están generando una inflamación dolorosa, ácida. Nosotros la alcalinizamos, ¿sí? Entonces eso genera una irritación, pero sin dolor. Y si yo vengo con un problema o un desgarro, pero además me lo inflaman, ¿no sería peor? No, porque en el caso, por ejemplo, de un desgarro, si el desgarro es tomado a tiempo, que nosotros lo llamamos los 5 minutos de oro, donde se genera una buena compresión con una venda elástica o con algún material que tengamos para generar compresión en el momento, y colocando hielo en la zona, las primeras 24 horas controlamos esa inflamación, en realidad ese sangrado que se produce dentro del músculo que se desgarra, y a las 24 horas más o menos aproximadamente aplicamos la MEP, lo cual genera también un efecto de licuefacción. La licuefacción nos va a ayudar, ¿por qué? Porque generamos que la sangre se licúe, lo cual hace que llegue mayor cantidad de oxígeno, de nutrientes y demás a la zona de la lesión para que recupere más rápido. Muchas veces asusta y encima vos decís una agujita de acupuntura y le sumás corriente, peor. En realidad no, pues en realidad el efecto de electrólisis que tiene la aguja genera como un efecto donde no duele el ingreso de la aguja. Es más, la aguja se desliza con mayor facilidad. Es como, digamos, yo siempre doy el ejemplo de decir, es como poner un cuchillo caliente en manteca, entra como más facilidad, ¿sí? Contame de las diferencias de tratar en tiempo, ¿no? Una lesión de esta manera o con un tratamiento, podríamos denominar, convencional. Y hay mucha diferencia en tiempo, más que nada, y más para los atletas, que por ahí es muy importante, o para cualquier persona que se lesiona, que es importante el factor tiempo. Sinceramente es un cambio radical, porque por ahí una tendinopatía que antes tardaba por ahí 6 meses en generar una evolución medianamente buena, con esto estamos hablando de 3 sesiones, 4 sesiones promedio, un poquito más, poquito menos, generamos que esa lesión ya se desaparezca, ¿no? ¿Y las sesiones se pueden hacer con qué periodicidad? ¿Una por día, una por semana? ¿Cómo es? Las sesiones, las sesiones indican cada una semana. No tenemos que olvidarnos que nosotros estamos generando un efecto inflamatorio. ¿Sí? Si estamos generando inflamación, nosotros tenemos que esperar que ese proceso inflamatorio que trabaja a nuestro favor, ¿sí? Que empiece a generar la reparación. A la semana se vuelve a reevaluar. Yo lo hago con un lapso más o menos después de los 5 o 7 días para poder realizarlo nuevamente. Se reevalúa y si el paciente me dice, sí, me sigue doliendo, sigue molestando para generar acciones o demás, se vuelve a aplicar. Si el paciente me refiere que simplemente por ahí tiene una molestia y demás, podemos trabajar un poquito, forzarle un poquito y ver a ver cómo reacciona. Si duele, se vuelve a aplicar la MEP y se vuelve todo el proceso al principio. ¿Y un desgarro cuánto tiempo demora en recuperarse? Y si el desgarro anda bien, se agarra dentro de esos 5 minutos de oro que hablábamos recién y es tomado con buena velocidad, o sea, todo el protocolo que recién nombramos de colocarle precompresión, hielo y demás, si el desgarro no es muy grande, en 3 días, 4 días lo podemos tener al paciente ya trabajando, realizando ejercicios de fuerza y demás. Algo casi impensado e increíble. Y antes, imagínate que antes por ahí te ponían o una bota o un yeso por un desgarro y te dejaban esperando inmovilizado 2 semanas, 45 días, en algunos casos muy extremos, por un desgarro y quieto, que hoy ya sabemos que quedarse quieto no es una opción.